Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. Bien, hoy tenemos un tema muy escabroso, muy nuclear, y no en el sentido de central, es decir, nuclear entendido como algo central, algo importante, no, en este caso literal, muy explosivo, muy nuclear de armas atómicas. Y todo ello viene por un tuit de estos, un X y tal, que publicó la excongresista Marjorie Taylor Greene. Bueno, ¿y qué es lo que nos cuenta? A ver, pongo en contexto un poco muy rápidamente. Esta señora era una de las voces cantantes del movimiento MAGA, hasta que todo lo que tiene que ver con la guerra contra Irán, ya desde la guerra de los 12 días el año pasado, empezó, como a otros muchos, a poner en contra a una parte del movimiento MAGA y sus líderes de Trump, en contra de Trump. Esta señora al final la terminaron echando del Congreso, bueno, tuvo que dimitir y tal, pero la terminaron echando y por eso es congresista. Y todo ello debido a que defiende la postura de que la política de Estados Unidos, lo de América primero, tiene que llevarse a rajatabla y no puede ser Israel primero. Es decir, que está en contra de supeditar los intereses de Estados Unidos a los intereses de Israel. De ahí que se hiciera crítica y que la terminaran echándola a la calle de un puntapié. Trump y compañía. Pues bien, esta señora dice lo siguiente. Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, leyó bien, es real. No estoy especulando. Lo sé. O sea, que lo sabe. Y es pura maldad. La última vez que se usaron armas nucleares fue el 6 y el 9 de agosto, hace poquito, de 1945, en las dos ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki, matando 110.000 personas, vaporizando a la gente en la zona cero, y para finales de año el número total de muertos había alcanzado 214.000 por quemaduras y lesiones graves. Pero el sufrimiento extremo del pueblo japonés continuó debido a la enfermedad por radiación, el aumento vertiginoso de las tasas de cáncer y las generaciones de defectos de nacimiento, sin mencionar la destrucción de toda su economía. Y el sufrimiento fue tan grande que toda la humanidad juró nunca más, en relación a esto, a las bombas nucleares, a Trump y su administrador, es decir, a quienes administran a Trump, o sea, dirigido a. Aquí lo importante no es todo este rollo que nos cuenta, que ya sabemos de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, sino el inicio, cuando dice que, así como ustedes están leyendo, que se está debatiendo, está discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán. Y dice, y además afirma, esto no es que me lo haya contado el vecino de enfrente, que lo sabe a ciencia cierta. Bueno, pues esto es preocupante, muy preocupante. Bien, a partir de aquí vamos a ir reconstruyendo los hechos, como las buenas películas así de detectives, para llegar nuevamente otra vez a hasta qué punto esto puede ser cierto o no, que se está discutiendo el tema de la utilización de armas nucleares contra Irán, lo que esto supondría algo, ¿cómo diría yo? Pues eso, un cambio absoluto de situación. Ya no solo en la guerra de Irán, sino en la guerra mundial en la que estamos insertos y con gravísimas consecuencias de todo tipo. Especialmente porque esto los rusos y chinos como que no lo verían bien. Aparte, bueno, en fin, ahora hablaremos de la barbaridad, que esta barbaridad, las consecuencias que podría tener. Bueno, pues aquí lo que tenemos, es decir, que vamos a ir centrándonos en el momento en el que estamos ahora. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos ahora con un Trump que, aparte de hacer declaraciones de las 200.000 que hace todos los días y estas cosas y tal, que si hemos ganado, que si nos vamos a quedar con el estrecho de Hormuz, que si no sé qué, ya aburre de repetir lo mismo. La situación real es, por un lado, que lo que está haciendo Estados Unidos es más bien poco, o casi nada. Es decir, supuestamente están haciendo un bloqueo naval para evitar que los
petroleros iraníes, etcétera, puedan salir y demás, y por lo tanto ese bloqueo embargo termine destruyendo la economía iraní. Bueno, supuestamente Scott Bessent, el secretario del Tesoro, también ha dicho que vamos a ver unas medidas económicas tremendas que le van a poner a los iraníes, pero a estas alturas ya difícilmente unas medidas económicas pueden afectar de manera significativa o que cambie el rumbo de los acontecimientos a Irán. Pero bueno, nunca se sabe. Pero no se le ve que la cosa, tal y como está, pueda funcionar por muchas medidas y sanciones económicas o haga lo que quiera el señor Scott Bessent. Bien, esta es la situación actual, es decir, impasse porque Trump, como hemos hablado ya 200.000 veces también aquí, no tiene salida, no ve salida. Es decir, no ve cómo esto, cómo puede salir del lío en que le ha metido Netanyahu y no sabe qué hacer. Así que por el momento, después de que encadenáramos el enésimo ciclo de, bueno, ahora bombardeo, luego hago una tregua, os amenazo, hago una tregua, hacemos un memorándum de entendimiento o negociamos, lo que sea, terminamos, llegamos a acuerdos, los incumplo, vuelvo a bombardear diciendo que la culpa es de los iraníes y vuelta a empezar. Esto es lo que llevamos viendo desde hace varios meses. Bien, esto ya da poco juego. De otras cosas porque, recordando lo que aquí hablábamos, los propios generales del Pentágono le han dicho, mire usted, esto de estar bombardeando ya como que no. Ya no va a ningún lado, ¿por qué? Porque no tenemos suficientes municiones y, por lo tanto, pues no podemos hacer una campaña intensiva de bombardeos porque no tenemos capacidad. O sea, podemos hacer, bueno, pues eso, lo que han hecho en los últimos tiempos, bombardeos de las zonas costeras de Irán contra puntos determinados, pero ni eso ya. Porque, como bien también dijeron los generales del Pentágono, mire usted, esto ya no va a ningún lado. Ya hemos bombardeado lo bombardeable o lo atacable y el resto, que está enterrado en zonas montañosas de la gigantesca cadena de los Montes Zagros, pues olvídese que no podemos hacer nada. Con lo cual, Trump sin alternativas. Y sabiendo que tiene dos elementos clave en un futuro cercano. Y es, en octubre, las elecciones en Israel, las elecciones parlamentarias, y por lo tanto Netanyahu tiene que estar en guerra en ese momento a gran escala para poder así ganar las elecciones, y va a obligar a los norteamericanos a volver a la guerra. A lo mejor no ahora, en lo que queda de agosto, puede que no en la primera mitad de septiembre, pero ya en la segunda mitad las cosas se van a poner mucho más difíciles para el señor Trump. Pues bien, primer asunto escabroso que tiene y que no lo tiene muy lejos, que es que le van a llevar otra vez a la guerra, aunque sea temporalmente hasta que pasen las elecciones en Israel. Pero es que después tiene un problema mayor, y es que son las elecciones de medio término, y si las pierden y ganan los demócratas en ambas cámaras del Congreso, pues se va a quedar, como suele decirse, que como pato cojo y esperando a que pasen 2 años sin poder hacer grandes cosas al respecto. Bien. Luego se le acaba el tiempo y algo tiene que hacer. Pero el problema es que no puede hacer nada. Vaya con la cuadratura del círculo. Bueno, pues en este contexto es en el que surge esta información y Marjorie Taylor Greene absolutamente alarmada porque se está debatiendo la posibilidad de un ataque nuclear. Ahora vamos a ver por qué esta podría, o no, ya lo veremos, ser una salida. Pero vamos a seguir reconstruyendo los hechos. Bueno, ella lo que dice es que los servicios de inteligencia le dijeron a Trump y a su administración que Irán no estaba ni de cerca desarrollando armas nucleares y, sin embargo, Israel repitió la misma frase de siempre, la de que sí estaban desarrollando armas nucleares. Al final, aún así, lanzamos ataques, matamos a sus líderes, a sus niños, tal. Con lo cual, Marjorie Taylor Greene dice, pues si hemos sido capaces de esto y con la capacidad que tiene el señor Netanyahu, bien sea con los archivos de Einstein o con lo que sea, de, digamos, motivar al señor Trump, pues es capaz de todo. Bueno, pues en esto estábamos
Y nos vamos unas semanas atrás y vamos a la información que ya todos conocemos, que nos saca el New York Times, que son unos linces, son unos hachas. El New York Times, ¡oh! ¿Qué capacidad tienen de pensamiento el New York Times? ¿Qué cosas nos dicen? Yo estoy anonadado, es decir, estupefacto. No entro en mí mismo, estoy, en fin, ante la capacidad de investigación, de deducción que tiene el New York Times. El New York Times nos cuenta lo siguiente: los problemas de suministro a bordo del USS Abraham Lincoln son una consecuencia directa de los ataques iraníes que destruyeron la mayor parte de la infraestructura logística de la Armada de Estados Unidos en Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y en Omán. Los ataques de Irán, dice el New York Times, al principio de la guerra se centraron en interrumpir la logística del grupo de ataque aeronaval, lo que obligó a la Armada de Estados Unidos a depender de la pequeña isla de Diego García, que está a más de 3.500 kilómetros del Golfo de Omán. No se podía saber. Es decir, es que son unos linces. Han tardado 5 meses en enterarse de esto. En fin. Era obvio. Lo sabemos desde el principio ya, cualquiera que haya echado un vistazo, de que efectivamente lo que hicieron los iraníes, y era obvio, es atacar las bases norteamericanas en toda la región, desde Irak, pasando por Kuwait, hasta Arabia Saudí, por supuesto la de Bahrein, que es la base de la quinta flota, o era la base, porque ya no está en condiciones de ser la base de nada, las de Emiratos, etcétera, incluida Omán, que tiene una base ya al otro lado del estrecho de Hormuz, de repostaje, de logística de la flota norteamericana. Bien. Esto, ya digo, son unos linces. Estos del New York Times. Se habrán tenido que partir la cabeza para darse cuenta de esto. Claro, esto es un problema, y un problema gordo. Por eso estamos viendo, y luego hablaremos de otro factor también importante, por eso estamos viendo lo que le está pasando, o lo que ahora ha pasado, bueno, y le sigue pasando, al Abraham Lincoln, que lleva también un montón de meses. ¿Os acordáis del Gerald Ford? Ahí tenemos al portaaviones, que se tuvo que ir, ya hace meses que se tuvo que ir, después de un montón de problemas. Acordaros son problemas de alcantarillado, de retretes, todo el Abraham Lincoln lleno de aguas residuales, por decirlo suavemente, vamos, lleno de porquería, lleno de caca, lleno de mierdecilla, para que no vamos a engañar. Pero que vamos, que les llegaba el agua, las aguas fecales a la rodilla, que aquí pusimos imágenes, etcétera. En fin, que luego el famoso incendio que fue una minucia, que tardaron más de 30 horas en apagarlo. En fin, estas cosas que dijeron, venga, no, hay que irse. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que le pasa ahora al Abraham Lincoln. El Abraham Lincoln, como sabéis, lo estoy contando con Ezequiel, bueno, pues también han tenido problemas de abastecimiento, que si no tienen comida, la bandeja, veíamos ahí unos filetes que daban, lo veías y te daban ganas de no comer, de hacer huelga de hambre. Un espanto. Que si las duchas mozas, que si no sé qué. Lo penúltimo ha sido que también el alcantarillado interno del Abraham Lincoln, que ha tenido un breve fallo. Entonces, bueno, y se han salido unas pocas aguas residuales. Habrá que ver qué entienden estos por pocas aguas residuales. Aunque un funcionario estadounidense, no hay que fiarse de lo que dicen nunca, los funcionarios estadounidenses, con conocimiento de las condiciones a bordo del buque, declaró que la situación del alcantarillado ya había sido resuelta. Nada. Cuando dicen que ya había sido resuelta, seguramente es todo lo contrario. Pero bien, otra vez lo mismo que lo de Gerald Ford. No es casualidad. Pero es más, ahora mismo la situación es tan dramática que ya le han dicho a Abraham Lincoln, venga, vete para casa porque no estás en condiciones de atacar Irán ni atacar nada. Es decir, vamos, no estás en condiciones ni atacar, yo qué sé, un peñasco por ahí solitario. Y entonces ya lo están preparando para que se vuelva a su base en Estados Unidos. La situación es tan desastrosa desde el punto de vista de los portaaviones, pero no solo de los portaaviones, que han llamado deprisa y corriendo a George Washington, que estaba el hombre allí en el Pacífico, que venga para sustituir a Abraham Lincoln. Pero claro, creo que era George Washington, sí. Al final ya me hago un lío. Al final, este se tiene que ir y tienen 2 portaaviones operativos plenamente.
han dejado el Pacífico sin ningún portaaviones, en fin, ahora sacarán algún otro para que vaya deprisa y corriendo al Pacífico, un desastre. Pero es que es más, como digo, aún hay más. Es que el buque de asalto anfibio, el Boxer, a día 2 se fue el Trípoli, se quedó el Boxer, de los de mayor envergadura, mayor categoría, de la clase LHD-4, que está también desplegado en las aguas del Índico. Pues este no va de coña, está comprobado. Se ha filtrado la noticia de que se ha quedado también con problemas logísticos, en este caso, algo que afecta fundamentalmente a la dotación femenina del portaaviones, se ha quedado sin tampones y compresas, lo que oís. Hombre, esto no, a ver, yo creo que suena un poco a WhatsApp, pero no, las pobres chicas que están allí sirviendo en el portaaviones, pues tienen un problema gordo. Quiero decir, bueno, en esas estamos, es decir, con graves problemas logísticos, y acabamos de señalar que retener esto, que una de las razones, pues ahí están, ahí tenemos donde están los tampones, digo, perdón, no sé en qué estaba yo pensando. Bueno, aquí, que te ha declarado el estrecho de Hormuz como zona libre de tampones y de compresas. Uy, perdón, que no sé qué estaba diciendo. No, como territorio de Estados Unidos. Bueno, esto es como si yo declaro que el estrecho de Hormuz es mi territorio, que la Luna es territorio mío también, lo mismo. Vale, pues que tiene que contarnos la película de que está ganando y de que todo es esto y que se lo va a quedar y tal. Bueno, bien, ni caso a Trump. Pero bueno, ahora a lo que vamos. Acordaros retener la idea de que uno de los problemas logísticos es que ya no pueden utilizar las bases, toda la ristra de bases que tenían en el Golfo Pérsico y alrededores, porque han sido atacadas por los iraníes y al ser destruidas o inhabilitadas, al dejarlas no operativas, pues ya la logística que fluía a través de esas bases se ha acabado. Houston, tenemos un problema. Los americanos hicieron el estúpido al retirar sus capacidades defensivas y sus tropas en general de estas bases al principio de la guerra, pues no se sabe por qué, porque no estarían suficientemente bien defendidas, ante la certeza obvia de que los iraníes iban a atacar estas bases en torno al Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. Bueno, pues al abandonarlas se lo dejaron más fácil a los iraníes y las machacaron. Luego se han quedado sin logística cercana. Luego la logística tiene que ser lejana. Claro, Diego García, que está a tomar por saco. Pero la cosa sigue. Acordaros de esto. Bien, mientras tanto, los iraníes, ¿qué están haciendo? Pues los iraníes que se la ven venir, dicen, Irán tiene un plan secreto, bueno, tampoco tan secreto, para escalar la guerra. Hombre, claro, dicen, Irán se prepara, visto lo visto, saben que Trump no se va a quedar de brazos cruzados, o va a dejar que esto se enfríe, que se congele, y que, bueno, pues me medio olvido de ello, lo dejo tal y como está. No, esto no es posible. Entre otras cosas, como decíamos, porque Netanyahu le va a presionar y le va a obligar a que al final tenga que volver otra vez con sus ardores guerreros. Pues bien, esto que ya lo saben los iraníes, que no son tontos, pues van y dicen, los iraníes se preparan para una escalada total contra los Estados Unidos y sus aliados árabes, según el Wall Street Journal. Bien, los servicios de inteligencia de los países árabes supuestamente han detectado una preparación a gran escala de Irán para expandir la guerra contra Estados Unidos e Israel. Según el medio, el principal objetivo de Teherán es infligir a sus oponentes un daño tal que disuada permanentemente a Occidente de lanzar nuevos ataques, como sucedió en la Guerra de los 12 días del año pasado, el 2025, y la actual escalada. Supuestamente las pruebas de estos planes se obtuvieron a partir de intercepciones de conversaciones entre iraníes y grupos proxy de los iraníes en Yemen y Irak. Pues claro, es decir, plan secreto, pues ni plan secreto ni qué tonterías. Vamos a ver, esto es que si además lo han dicho ya los propios iraníes, está claro. La respuesta iraní, si otra vez se lanza un ataque a gran escala y especialmente afecta a las infraestructuras energéticas de iraníes, bien sea la eléctrica o bien sea las de exportación de petróleo y gas,
la respuesta va a ser brutal, durísima. Pero ya lo han dicho. Es decir, no, lo dijeron desde hace mucho. Desde abril, por lo menos, si mal no recuerdo. No, finales de marzo. Y luego lo han reiterado varias veces. Van a atacar los sistemas, bueno, por supuesto, lo que quede de las bases norteamericanas en la región. Van a atacar las instalaciones gasísticas, petroleras, de todo tipo y condición, también eléctricas, en todos los países de la región. Van a atacar las desalinizadoras. El caos va a ser total. Se habla incluso de que podrían romper los cables de Internet de la región también, los cables marinos. Claro, pues, ¿qué piensan? Es decir, lo que están haciendo los iraníes es disuadiendo, advirtiendo a los norteamericanos a qué se enfrentan. Esa es la razón por la que, desde que lo dijo Trump, de que iba a hacer estos destrozos y iba a acabar con el sistema eléctrico de Irán y tal, no lo ha hecho. Porque sabe lo que tiene, las consecuencias que tiene, sabe lo que atenerse y sabe que los iraníes lo cumplen. Bien, pues evidentemente los iraníes se están preparando para lo peor porque saben que al final a Trump no le va a quedar otra que escalar. Pero ahora veremos. Y ahora vamos a la siguiente cuestión. Acordaros, aquí habíamos hablado de que una de las cuestiones logísticas es el que las bases han quedado destruidas y ya pues no pueden. Voy a tomar un traguito de agua, porque es que hemos vuelto otra vez a los 37 o 38 grados. En fin, con lo bien que estábamos el fin de semana. Que si no me deshidrato yo aquí y muero deshidratado en vivo y en directo. Bien, pues como decía, acordaros, se han quedado sin bases. Bien, la logística por ahí no fluye. Nada. Hay otra manera. Tranquilidad, no cunda el pánico, diría Trump en su momento. Hay otra manera. Es reabastecer a la flota, y en concreto a los portaaviones, a los buques de asalto anfibio, pero a todos, también a los destructores, etcétera, sin necesidad de que se vayan al Quinto Pimiento, allí a Diego García, que es un disparate, a más de 3.000 y pico kilómetros de distancia, medio del Índico. No, es decir, a la base de la isla de Diego García, no. Lo puedes hacer el repostaje, los puedes reabastecer sobre la marcha por mar con vehículos, bueno, con vehículos, con otros navíos de repostaje. Pero, siempre hay un pero, ¿qué es lo que pasa? Vamos a esto, con los navíos de reabastecimiento de la flota norteamericana. Aquí voy a leer algunas cosas, pues si no los datos se me van de la cabeza. Pues este es uno de los grandes problemas. Lo que se llama la fuerza logística de combate cuenta actualmente con unos 34 buques. Estos son los que se encargan de reabastecer a las flotas norteamericanas sobre la marcha en las aguas por las que estén navegando. Bien, una cifra que se ha mantenido prácticamente invariable durante más de una década. Vale, en teoría. En teoría la cosa está estable, pero en la práctica no. Ha habido un declive gradual, ya que las exigencias sobre esta fuerza han aumentado, mientras que sus buques más capaces han desaparecido. Esto nos lo cuenta Larry Johnson. Hacia el 2010, la Armada operaba cuatro buques de apoyo rápido de combate de la clase Supply, suministro. Estos son los mejores, estos 4. ¿Por qué? Porque estos 4 de la clase Supply, aquí lo vemos cómo se están reabasteciendo, pues se juntan al lado y tal. Estos tienen una ventaja, que te reabastecen de todo. Me explico. Estos 4 te enchufan el diésel y tal, el carburante, para el portaaviones. Como son portaaviones nucleares, no les enchufan el combustible nuclear, pero sí necesitan carburante, por ejemplo, para los aviones, para otras cuestiones menores, etcétera. No digamos ya para los barcos normales que no son, para los buques de asalto anfibio que no tienen reactores nucleares, que no funcionan con potencia nuclear. Pero es que también los reabastecen, ahí lo estamos viendo, también los reabastecen de otras cosas que no es solo combustible. Es decir, los reabastecen, por ejemplo,
de comida, los reabastecen de piezas que se han estropeado, que tal, lo que sé, recambios. Los reabastecen de municiones que se agotan. Estos los reabastecen de todo. Pero de estos solo hay 4. Recordar, solo hay 4. De los 34, 30 no son de estos. Solo hay 4. Bien. Pues no. No hay 4. Había 4. ¿Por qué ahora solo hay 2? Y aquí vienen los graves problemas. A mediados de la pasada década, la Armada desactivó 2 de ellos, poniéndolos en reserva para ahorrar aproximadamente 30 millones de dólares anuales de costes operativos por cada uno de los buques, o sea, 60 millones, no está mal. Una decisión que parecía razonable, visto los problemas presupuestarios que siempre tiene Estados Unidos, a pesar de tener el mayor presupuesto militar del mundo, pero que en la práctica, pues mira, chicos, sácalo de otro lado, pero no de ahí. Porque te estás cargando la capacidad de reabastecimiento rápida y múltiple de tu flota en alta mar, porque te estás cargando los 4 buques fundamentales para que eso se produzca, para que se reabastezcan tus flotas a lo largo y ancho de los océanos. Los dejas en 2, los dejas en la mitad. Tienes un problema. Bien. ¿Y qué pasa con los otros 30? Pues que no son como estos 4 buques, no tienen la capacidad de reabastecer de todo. Los hay de 2 tipos, simplificando. Los que te reabastecen de combustible y los que te reabastecen de lo otro, de comida, bebida, piezas, municiones. ¿Qué significa esto? Que ya no tienes que mandar un barco a un portaaviones o a un buque de asalto anfibio o a los destructores que están de escolta con el portaaviones a que te reabastezca de todo. No, tienes que mandar por lo menos 2, además son más pequeños. Por lo menos 2. Con los problemas que eso genera. Es decir, que cada vez que va un buque tuyo de los anteriores, ya no mandas un buque para reabastecer de todo, tienes que mandar 2. Lo duplicas. Pues Houston tenemos un problema. Y son más pequeños, es decir. Y aquí, como digo, y como cuenta en el artículo, reemplazar la capacidad combinada de un buque de apoyo rápido generalmente requiere un buque cisterna y un buque de carga seca, que se llaman 2 cascos, 2 tripulaciones, 2 horarios distintos, para transportar el combustible, la munición, los alimentos, que solo un buque, como pasaba con los otros 4, solía llevar, que un solo buque solía llevar de una sola vez. Reducir a la mitad la flota de apoyo rápido, la de que te suministra de todo, dificulta, por lo tanto, enormemente el abastecimiento de cada misión sostenida con un solo portaaviones. Dices, bueno, pero es que hay más problemas en la logística marítima. El resto de la fuerza está envejeciendo, pero rápidamente. Y haciendo que por tanto, el nivel de las capacidades de reabastecimiento sea peor. Los buques cisterna de la clase, estos son cisterna, es decir, de los que solo se dedican a combustible, de la clase Henry J. Kaiser, que forman la columna vertebral en la parte del combustible, datan de la década de los 80. Ya ha llovido, vamos, que un poco viejos están. Y se están retirando más rápido de lo que llegan sus reemplazos. Otro problemilla para el señor Trump y su logística. El nuevo programa de buques cisterna de la clase John Lewis, que son los reemplazos, pretende recapitalizar la flota con unos 20 nuevos buques. Pero el buque líder, o sea, el primero de ellos, no se entregó hasta el 2022. Es decir, que el primero de estos 20 se entregó en 2022. Y solo uno, estaba plenamente operativo, a otros a medias, supongo que o a lo mejor no, será otro, estaba plenamente operativo a mediados de 2025. Es decir, de los 20, solo podían disponer de uno a tiempo completo en 2025, porque vamos que ahora son 2.
incluso 3. Mala cosa. Los muy obsoletos de la clase Henry J. Kaiser de los años 80, retirados de forma rápida porque se hunden por viejos, y los nuevos de la clase John Lewis que no llegan al ritmo que tienen que llegar. Otro problema en los casos de los buques que transportan combustible. ¿Qué hacen ante esta situación? Pues la respuesta más reciente de la Armada, cuenta el artículo, un buque cisterna de abastecimiento ligero, es decir, más pequeñito todavía si cabe, más pequeño y por lo tanto más numerosos, el T-AOL no comenzará su construcción como medida rápida hasta el año fiscal 2027. Es decir, que como veían que estos no funcionaban, no llegaban, pues hacemos una cosa pequeñita para ir tirando, pero para ir tirando a partir de 2027. Luego no están disponibles. Bueno, además, siempre suele haber retrasos en los programas del ejército norteamericano, con lo cual, y no llegará en cantidades suficientes, es decir, no habrá suficientes cantidades de estos barquitos pequeños hasta el 2030. No olvidémonos, por el momento. ¿Qué quiere decir? Pues el consenso analítico, dice el artículo entre los investigadores de defensa es rotundo. La fuerza logística no es suficiente, ni suficientemente rápida, ni suficientemente capaz, ni nada. Luego ya tenemos 2 problemas. Uno, tus bases en el Golfo han sido destruidas, especialmente la de la Quinta Flota, para reabastecer tus buques de guerra, ya no sirven. Y encima, la otra opción, que era reabastecerlos por mar, mandando tu flota de buques de reabastecimiento, como hemos visto, como se nos señala aquí Santiago en estas fotos, en estos procesos que se ponen un barco en paralelo al otro y se van suministrando de todo, pues no tienen. Unos se están haciendo viejos, los 4 principales han mandado 2 a recámara porque para ahorrar costes, mala cosa. Como los programas se retrasan en los que tienen que llevar el combustible, bueno, pues ahí han tenido que sacar una solución temporal de unos pequeñitos que tendrán que mandar varios y no van a estar disponibles hasta 2030 en número suficiente. Un desastre. Que es algo que vemos típico de un imperio como el imperio norteamericano en su etapa de descomposición, de decadencia absoluta y que se plasma en todos los ámbitos y también en el militar. Esto ya no es lo que era Estados Unidos. Estos no son los de la guerra de la primera guerra del Golfo de 1991, cuando llevaron 5 portaaviones, 5 al mismo tiempo. Y ahora se juntan 3, van que chutan. Bien, aquí lo vemos. Bien, prometí una cosa. Vamos a hacer un pequeño breve. Seguimos ahora con esto porque tiene tela, este tema. Una pequeña y breve anotación, porque yo prometí una cosa en el último programa con Ezequiel. Dije, bueno, Trump, que piensa en todo, ha propuesto una medida radical, como es él, un hombre decidido, un hombre echado para adelante, una medida radical. Y de hecho, como a él no le gustan las tecnologías excesivamente avanzadas, una de las cosas que ha hecho es que los próximos portaaviones que se vayan construyendo ha decidido que eran mejor las catapultas antiguas y no se ha ido a las catapultas romanas estas de tirar piedras por de casualidad. Las catapultas que tienen los portaaviones, digamos, que empujan, por eso se llaman catapultas, porque empujan, es decir, catapultan a los aviones y hacen que la pista sea más corta y que puedan acelerar más rápidamente y despegar. Bueno, pues se pasó de las mecánicas a las electromagnéticas, que son mucho mejores. Bueno, pues ha dicho que no, que nos vamos otra vez a las mecánicas, ¿no? Volvamos a la edad de piedra. Bien, porque esto es una manía de él. Y ha querido ir a más. Y esta es la noticia, la primicia de lo que os hablaba el domingo pasado. Ha dicho no, hay que ir más para atrás. Y ahora vamos a presentar en primicia mundial el nuevo proyecto de Trump. Había visto, aquí lo podéis ver, había visto también Trump la película de Nolan, la Odisea esta, y ha dicho, oye, pues se me ha ocurrido, se me ha encendido la bombilla. Aquí tenéis el nuevo concepto, el USS Odyssey, en honor a la película de Nolan. Y dice, bueno, pues claro, si esto ya lo habían resuelto los antiguos griegos, que será el CV-84. Concepto moderno tirreme. Porque como veis, la propulsión nuclear se elimina. Y a partir de ahora van a ir todos remando. Aquí se puede ver muy bien
en una vista en diagonal, en una vista lateral, cómo las diferentes oleadas de marineros van a ir moviendo por propulsión física. Esto exigirá más comida, pero bueno, te quita un montón de espacio cuando va el reactor nuclear para almacenar comida. Y aquí veis el sistema, está muy probado, el sistema está probado, funciona, esto de remar funciona, se sabe desde tiempos remotos que remar funciona, y aquí podéis ver, claro, lo dan en pies, estas cosas de los norteamericanos, pero bueno, el desplazamiento, la propulsión, potencia humana, como os he dicho, la tripulación, 350, bueno, muchos más, tienen que ser remeros. Estos seguro serán muchos más, porque 350 será por línea, es decir, por cada una de las líneas del trireme. Se estuvo barajando la posibilidad de que fuera un cuatrireme, un quinquirreme, que lo sabía en la antigüedad, pero dijeron, no, vamos, mejor optamos por el clásico. 3 líneas de remeros. Aquí vamos viendo la distribución de la tripulación y también aquí en la parte delantera se está estudiando sustituir sistemas de defensas, de temas de misiles, por algo mucho más barato, más económico y que tiene una utilidad muy obvia. Y es que poner en la parte delantera, poner una especie de espolón, como tenían las trirremes antiguas, de tal manera que puedan embestir al barco contrario y hacer un agujero enorme y que se hunda. Bueno, este es el nuevo concepto de Trump. Así que ya sabéis, yo creo que, teniendo en cuenta que esta tecnología no hace falta desarrollar grandes cosas, yo creo que lo tenemos poder en funcionamiento en un par de añitos. Podemos ver el primero. Lentos son, porque a base de remar, pero bueno, aquí tenemos el nuevo almirante, que se está probando los nuevos uniformes que van a llevar estos marineros norteamericanos, un poco recreando a lo Nolan, a la antigua usanza. Bueno, a ver, esto es Agamenón, más que, lo ha dicho ya mucha gente, es verdad, esto más que un casco griego clásico, esto más bien parece el casco de Batman. Pero bueno, esto parece el Greco Batman o algo así, porque de verdad, este tío se parece más a Batman que a Agamenón. Pero bueno, en fin, cosas de los norteamericanos. Bueno, dicho esto, ya pasamos de las coñas y vamos otra vez a retomar este pequeño descanso. Vamos a retomar el tema de las armas nucleares, que esto es más serio. Bien, y ahora vamos ya con las armas nucleares. Lo que nos decía Margaret Taylor Greene, ¿puede Estados Unidos usar armas nucleares o no? Bueno, como poder puede, pero ahora vamos a la gravedad de esto. Demos por bueno que lo que dice Margaret Taylor Greene, pues eso, sea cierto. Lo cual no enseña tampoco ninguna novedad. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque ya desde la época de Bush, aprovechando los atentados del 11 de septiembre, se replantean en 2001, se replantean Bush hijo, se replantean la estrategia nuclear norteamericana. Y ahí aparecen varios elementos clave. Uno, que se puede atacar a países que no tengan armas nucleares, aquí lo vemos, que no tengan armas nucleares, aquí la BS, ahora vamos a hablar de ella, la B-61, esto es un arma nuclear. Bien, se pueden utilizar armas nucleares contra países, armas nucleares tácticas, y la guerra en principio no tiene que degenerar o degradarse hasta llegar a una guerra nuclear estratégica, eso piensa. Además, se puede utilizar armas nucleares contra países que no tengan armas nucleares, con lo cual se abre las posibilidades y la panoplia de usar armas nucleares en diferentes contextos, contra países nucleares, contra países no nucleares, usando armas nucleares tácticas de diferente rango y diferentes capacidades. Y esta es una. Habéis visto, y luego iremos a las otras, que las convencionales como que no. ¿De qué nos queda si queremos acabar de verdad con el programa civil? Pero bueno, iraní, nuclear iraní, enterrado bajo tierra, o con las capacidades misilísticas y de lanzamiento de drones también enterradas bajo tierra, bajo montañas, en los montes Zagros, fundamentalmente de Irán.
que es lo único realmente importante que no pueden atacar y lo demás es, entre comillas, prescindible. Ya vimos el año pasado que las GBU, luego iremos con ellas, las GBU 57 creo que son, no hicieron nada. Ahora veremos por qué. La opción es armas nucleares tácticas. Esto es lo que se estarían en principio planteando los norteamericanos, como salida a la desesperada, para cantar victoria por parte de Trump. Pero esto tiene sus problemas. Es utilizar una arma nuclear táctica, una bomba nuclear táctica, aquí la vemos, es la B661 Mod 11, o su variante más reciente, parecida, la B61 Mod 13. Bueno, y esta es una bomba con las siguientes características. Carcasa y ojiva de acero endurecido, capacidad de penetración inicial, es decir, una vez que toca la montaña, pues es escasa, 2 a 6 metros. Estamos hablando de piedras sólidas, se caliza, o sea, si granito, se caliza pues algo más, pero vamos, o en suelo muy congelado, antes de explotar. Y estas no atraviesan montañas, ni mucho menos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Sí que se puede hablar así, bueno, pues estas bombas que pueden tener una energía de hasta 340 kilotones, es decir, no estamos hablando de megatones, de kilotones, para que os hagáis una idea, las de Hiroshima y Nagasaki andaban por los 17 kilotones, por ahí, más o menos. Pues, como digo, la gracia, si se puede hablar así, de esta bomba no es su capacidad de penetración, que es escasa, sino que al detonar, aunque sea solo unos metros por debajo de la roca, la bomba explota nuclearmente, suelta los 340 kilotones y envía una onda expansiva sísmica masiva, es decir, provoca un gran terremoto que lo que hace es derrumbar los túneles y todo lo que haya debajo construido. Todas las instalaciones, todos los sistemas de ventilación, y aplastaría y sepultaría todo lo que hay debajo. Bueno, pero esto en la teoría. Porque los iraníes, que no son tontos, ya sabían de estas bombas y cuando construyeron sus túneles, pues las hicieron preveyendo este tipo de efectos. Y es que toda esta infraestructura se ha creado, como digo, en grandes montañas de granito, como por ejemplo la planta de Fordo y las nuevas bases subterráneas de misiles, que son más recientes, se han creado a distancias que oscilan entre los 100 y los 500 metros de profundidad. No está, más de 100 seguro. Luego, a partir de ahí, las especulaciones, pues evidentemente no te dan los datos los iraníes. Mire usted, para que los publique en la prensa. No. Pero claro, a esas profundidades ni los terremotos provocados por una bomba nuclear de estas características, como la B61, podría destruirlos. Luego tenemos un problema, que es que 100 metros, no digamos ya 500, bajo granito sólido y muy resistente, pues eso, valga la redundancia, resisten cualquier cosa, excepto una. Aquí los tenemos, estructura reforzada, tal. Esto no, con una bomba nuclear táctica de 340 kilotones que te genera un terremoto, no lo destruyes. O por lo menos no tienes garantías de que lo vas a destruir. ¿Qué es lo que te queda? ¿Lo puedes destruir? Sí. Te queda una opción. Si esta opción ya es grave, tirar una bomba nuclear táctica sobre Irán, o varias, pero sabiendo que no funciona, puedes tirar y puedes decir, ya está, ya hemos acabado y nos vamos. Esto es gravísimo, ¿eh? Es decir, esto cambia el panorama completamente, pero lo puedes empeorar aún. O sea, Trump lo puede hacer mucho peor. Siempre puede superarse. ¿Y qué es lo que puede hacer peor? Pues en vista de que esto no iba a destruir nada, y sobre todo no iba a destruir la capacidad ofensiva de los iraníes que iban a tener como respuesta a este brutal y salvaje ataque, que iba a ser condenado por todo el mundo, ¿qué le queda? Pues algo más burro. ¿Y qué es eso más burro? Pues en vez de lanzar una bomba de 350 kilotones, soltar alguna de 1 megatón o más. Es decir, estas
sí que destruirían, aparte de liberar, estamos hablando de un megatón, hasta 10 megatones podrían lanzarlas. Claro, estas sí que te destrozan todo esto, pero tienen varios problemas. Un poco de agua, porque a mí esto de las bombas nucleares y la radiactividad me seca la boca. Pues bien. Problema. ¿Qué es que destruir una instalación? Pues, por ejemplo, a 300 metros de granito, a 300 metros de profundidad, en roca granítica, que hay una detonación masiva de megatones, por tanto, de una bomba estratégica que liberaría nubes de polvo radioactivo desde la montaña destruida, porque la montaña no iba a dejar nada, o sea, la montaña entera desaparece, sobre todo Asia Occidental. Es decir, que iba a irradiar a amigos y enemigos, a pakistaníes que tienen armas nucleares, a los iraquíes, a los israelíes, a los saudíes, a las monarquías del Golfo, a los turcos. Vamos, iban a estar encantados de la vida. Hasta la India iba a llegar la cosa. En fin, claro, pues que no les iba a hacer nada de gracia a estos países. Y dado que existen numerosas bases bajo las montañas, habría que tirar varias encima. Si fuera con una, todavía... Vamos, que el desastre medioambiental, por solo citar esto, sería épico. Ríete tú del calentamiento global. Y, bueno, aquí sí que hay calentamiento global acelerado, pero muy acelerado. Bueno, luego vendría el invierno nuclear. Pero bueno, ya esto nos dejamos. Bueno, ¿qué opciones le queda a Trump? Pues que esto va a ser que no. Tirar una bomba de varios megatones, como que se va a enfadar mucha gente. Ni quiero saber la respuesta de los rusos y los chinos, que aunque no estarían directamente afectados, pero, en fin, esto acaba en una guerra nuclear estratégica y nos vamos todos a la porra. Así que esta opción como que no parece que sea muy recomendable, incluso para las pocas neuronas que tiene Trump. Bien, volvemos entonces, visto que la opción nuclear, la primera sí es posible, ¿eh? La primera, puedo lanzar una y decir, hemos acabado con el problema nuclear iraní. Da igual, la lanzan de cualquier sitio, ¿qué más da? Sin efectos reales, pero para cantar victoria. Ahora bien, con consecuencias dramáticas y un cambio geopolítico tectónico como nunca se ha visto. Se la juega. Podría hacerlo. A la desesperada, ¿eh? La primera opción no está descartada. Por eso Mario de Taylor Green dice, cuidado, cuidado, que lo sé, que se está barajando. No está diciendo que se haya tomado la decisión, no, pero que se está hablando de ello. Bien. Y de ahí que intente prevenirnos, haciéndolo público del posible desastre. Ya digo, la grande, la de megatones, no, pero la otra sí que podría hacerlo. Porque la opción no nuclear, convencional, es la que ya se ha intentado, que es la GBU 57, y que esta, en teoría, en el mejor de los casos, aquí la tenemos, penetra 60 metros, en la práctica ni de coña. Si penetra 20 y más en granito, ya se puede dar con un canto de los dientes, nunca mejor dicho, hablando de granito y de rocas y de montañas. Aquí una bomba no hace nada. Aquí la idea, por decirlo de alguna manera, sería lo que se escenificó, eso no fue a ningún lado, en la guerra de los 12 días para finalizarla, pero de verdad. Es decir, lanzar muchas GBU, los norteamericanos tienen muchas, tienen muy pocas, pero bueno, vamos a poner que desde entonces, del año pasado, se han puesto a fabricar GBU 57 como locos. Para que os hagáis una idea, estas tienen... esto lo han todo en libras, bueno, 30.000 libras, es decir, pueden perforar, la idea sería lanzar una detrás de otra. Es decir, lanzo una, la parte más débil y tal, que uno considere, o en algún tipo de agujero de respiración o lo que sea, ¡pum! Y en el mismo punto voy lanzando varias. Es decir, para la primera, hace el agujero, lanzo la siguiente, lo va haciendo más gordo, así, hasta que alguna termina llegando hasta abajo. Esto dicho así a lo bestia. Pero es esto, la idea básica es esta. Claro, el problema es que esto no lo puede lanzar cualquier avión, porque además pesan una barbaridad. 30.000 libras, es decir, esto no sé lo que sería en kilos, que manía con dar los datos en... Pero bueno,
en estas cosas medievales que tienen en el sistema imperial. En fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que los aviones que las pueden portar son los B1, bueno, los B2, perdón, y los B21 que todavía no existen, que están en diseño. Es decir, los B2, de los cuales hay 19. Vamos a poner que están todos operativos, que ya mucho suponer, pero venga, vamos a ser generosos. Hoy tengo el día generoso. Que tienen 60 o 70 bombas de estas. Estoy siendo muy generoso, pero vamos. Y que están disponibles todos los B2. Bueno, pero claro, estos son furtivos, bueno, hasta cierto punto. Primero porque los iraníes ya estarían avisados, es decir, y porque en cuanto tienen la primera, los restos, vamos, los iraníes ya están al acecho, es decir, ya se han enterado, porque tienen sistemas para detectar sísmicos y demás, aparte de otro tipo de sistemas por detección de calor concentrado, etcétera, para saber si se están tirando, pero es que además los pueden detectar. La tecnología furtiva, que limita la visibilidad, pues sí, está bien, pero no es total. Y si ya sabes que lo van a intentar y más o menos puedes hacerte una idea de la hora y tienes todos los satélites chinos que sí detectan aviones como los B2 invisibles y te pasan la información, pues el efecto de sorpresa desaparece y a partir de ahí ya sabes que te vienen y a lo mejor vas y ¡pum! Aquí tenemos los B2, vas y te lo cargas al B2. Entonces haces el ridículo más espantoso. Así que esto de... pueden hacer, evidentemente, la tontería de también, bueno, pues soltar a hacer el paripé, como hicieron en la guerra de los 12 días del año pasado, y cantar victoria. Pero esto a Netanyahu no le va a convencer. Ahí sí le convenció porque estaban peleando solo los israelíes contra los iraníes y estaban siendo derrotados abrumadoramente. Y fue él el que pidió a Trump que le sacara de ese lío haciendo este paripé. Ahora ya no se trata de eso. Se trata de arrastrar a Trump a una guerra de alta intensidad. Que no quiere, que se está intentando escurrir, está escurriendo el bulto de Netanyahu, pero que Netanyahu le va a obligar. Y resulta que tenemos que las opciones convencionales de cantar victoria, decir, hemos ganado, hemos acabado con todo, que va a ser mentira, pero da igual. No funciona, y esto lo va a saber todo el mundo, que las opciones que sí funcionarían, la única opción que funcionaría con seguridad es la de bombas nucleares de más de 1 megatón, pero esto nos lleva directamente a una guerra nuclear a gran escala y se acabó la humanidad, con lo cual esta victoria como que no, por la irradiación que llevaría a toda la región, en sentido amplio, Cáucaso incluido, en fin, un desastre, a toda la región sería irradiada, porque estamos hablando de bombas ya de, pues eso, bombas estratégicas intercontinentales, en este caso, o misiles intercontinentales, es decir, bombas que pueden llegar a los 10 megatones. Aquí tenemos la escala de la locura que nos pone Santiago. Pues esto de... Mira, aquí tenemos, pues eso, las que pueden tirar. La más que se ha tirado, la bomba Azar, fueron 50 megatones y fue un despropósito. Solo se tiró una y para hacer una prueba, Y se tiró además en un sitio perdido, que es en la isla de Nueva Zembla, en el Ártico, en fin, donde se han tirado unas cuantas. En época de la Unión Soviética, ya digo, para hacer una prueba se tiró una y dijeron, pues ya está, ya hemos hecho la prueba, vamos a enseñar músculo, hemos visto el desastre que provoca y ya pues hasta aquí hemos llegado. Porque es un desmadre. Una bomba de 50 kilotones. Digo, de 50 megatones. Pero vamos, cualquiera de estas, para que os hagáis una idea. Hasta 10 megatones en general las tienen ahora mismo los norteamericanos sin problema. Es un disparate. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la única que nos queda, la única opción que le queda a Trump real, aunque sea una barbaridad, y de ahí la afirmación de Margaret Taylor Greene, es decir, es que como no puedo continuar con las operaciones convencionales porque no tengo capacidades logísticas, ni bases, ni reabastecimiento marítimo, ni nada por el estilo, luego la guerra convencional no me sirve,
como no puedo utilizar bombas convencionales como las antibúnker para cantar victoria, ni puedo utilizar las grandes bombas nucleares de varios megatones, solo me quedan las de kilotones. Es decir, que no me van a destruir la capacidad de ataque, de respuesta de los iraníes, pero bueno, puedo cantar victoria. Problema, que los iraníes van a responder. Ya, ahí Trump puede decir que se las apañe Netanyahu, es decir, que se va todo el Golfo a hacer puñetas. Bueno, que se vaya. Que creas una crisis económica mundial. Bueno, pero sin precedentes. O sea, ríete tú, la crisis del 29, la del 2008 y todas las que habidas y por haber, una tontería con la que se iba a liar. Pero Trump puede decir, bueno, a mí me va a afectar relativamente poco, teniendo en cuenta lo que va a afectar a los demás, fundamentalmente a los chinos, que es la clave de todo esto. Bueno, habría que ver si sus generales se lo aceptan. Quiero decir, porque este tipo de chifladuras, no todo el mundo está dispuesto a decir, no, vale, bien, esto era lo que quería contar de la situación tan peligrosa en la que estamos. Y bueno, no quiero aguaros las vacaciones, pero pues, tranquilidad, esto no va a suceder en agosto. Ya he hablado yo con Trump y me ha dicho que en agosto no. O sea, que podéis volver de vacaciones sin que esto pase. Ya en septiembre ya no garantizo nada. Pero bueno, quería terminar dando un giro inesperado a los acontecimientos e irnos al otro lado, porque la guerra de Ucrania sigue y quería daros unos cuantos datos de las muchas cosas que están saliendo, de cómo los rusos, que se han puesto las pilas, no del todo, se han puesto las pilas, esto como un ejemplo de cómo está ahora mismo Ucrania, como este cochecillo con la banderilla, que no está para muchos trotes. Este coche no está para funcionar, ¿eh? Ya lo digo yo, que no soy un experto en coches, pero hasta aquí llego. Fijaros cómo está. Primero, el colapso demográfico. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, hasta, vamos, Ezequiel, yo, tal, Juan Antonio, de que no tienen personal, que van a perder la guerra porque no tienen suficiente población y que no tienen suficientes efectivos militares. Por mucho que recluten, como hacen ya desde hace varios años, a la fuerza, raptando a todo ucraniano que ven por la calle. Se da igual, es que no tienen, aunque los rapten a todos. Datos ucranianos, no datos de Rusia, ni no. Datos de los propios ucranianos. O datos de Occidente, norteamericanos, europeos, etcétera. Bueno, pues según, os voy a hablar de los dos, según aquí lo tengo, RFRL, que eso es Radio Free Europe, que es, a ver cómo lo digo, es el canal oficial de Estados Unidos, tiene en muchas lenguas, en este caso para Europa y lo que era la antigua Europa del Este y tal, y esto depende directamente yo creo que depende aunque lo maneja en última instancia la CIA, pero depende formalmente del Departamento de Estado norteamericano. Es decir, que más oficial imposible. Bueno, pues esto es los datos que nos dan, o sea, que barren para casa de los ucranianos. Dice, la población de Ucrania ha disminuido desde los últimos datos de la Unión Soviética, que era 52 millones de habitantes que tenía en el momento de la disolución de la Unión Soviética. Ucrania tenía en ese momento 52 millones de habitantes, pues la población de Ucrania ha disminuido un 45% desde ese momento. Vamos, ahí nos lo muestra perfectamente, ahí lo podéis ver. Dice, desde la independencia han pasado de 52 millones a alrededor de 29 millones. En realidad han pasado, ahora lo comentaremos, han bajado más aún. Pero bueno, estos maquillan un poco los datos, pero para que veáis, incluso los datos maquillados, a 29 millones que viven en el territorio controlado por Ucrania actualmente. Casi 7 millones están de refugiados, por Europa, por Rusia, en el extranjero. Y el número de personas que desean regresar, que dicen que desean regresar, en la práctica, una cosa es decirlo, otra hacerlo. Cuando termine la guerra, no ahora. Aquí lo vemos. Es de menos del 50% de los ucranianos que están por allí.
de refugiados. Es decir, que no va a volver ni uno. Bueno, pero aún así, se estima que el país, además, actualmente, este mes, el mes que viene, el anterior, se estima que el país pierde, además, mensualmente entre 100.000 y 150.000 personas, debido solo a la inmigración a largo plazo. Aquí no contamos los muertos por la guerra, que es una cifra mucho mayor, por supuesto, que las que se dan en el campo de batalla, que los canelos que los matan en el frente. Encima, la tasa de natalidad actual es la más baja de Europa, 0,9. Es decir, como todos sabéis, la tasa de sustitución o de reemplazo es 2,1. No lo cumple ni Dios en Europa. Es decir, por eso perdemos población por todos los lados. Estos no llegan ni al 1. Es la más baja de toda Europa. Mientras que las muertes, teniendo en cuenta estos datos, las muertes son, teniendo en cuenta estos nacimientos, 3 veces superiores a los nacimientos. Es decir, que pierden población a chorros. Los propios demógrafos que han hecho esto decían, no es que Ucrania no vaya a volver a tener 52 millones de habitantes, eso ni se contempla. Dice, en el mejor de los casos, nos damos con un canto de los dientes y nos quedamos en el futuro, cuando termine la guerra, con 30 millones. Ni harto vino, ya os lo digo. Esto, para que veáis, la actual cifra dada por los propios ucranianos, por los propios departamentos de estadística de Ucrania, es de 23 millones, no de 29. Luego, cuando decimos que esto es un estado fallido, pues unos cuantos, es que no hay gente. Pero es que os voy a dar un dato más que tiene que hacer una idea. Fijaros, para que veáis el despropósito, como es, Ucrania no tiene futuro. Aunque acabe la guerra mañana mismo, Ucrania es un estado que va a desaparecer, porque se va a quedar sin población a medio plazo. Es decir, fijaros, las pilas que se tenían que poner los ucranianos, que queden ahora mismo si querían volver a tener una población como la que tenían en época de la Unión Soviética. Recordar, no llegan ni a un hijo por mujer. Pues cada una de ellas, para volver a los niveles, no de la Unión Soviética, perdón, de 2022, de antes de la guerra, de la operación militar especial, tendría que tener 8 hijos, según afirmó el director del centro perinatal de Kiev, Gosillev. Es decir, 8 hijos. No tienen ahora mismo ni uno por mujer y para volver a los niveles de 2022 tendrían que tener 8 hijos. Este país está acabado. Quería daros este dato solo como un ejemplo más de cómo van las cosas en Ucrania y los rusos apretando el acelerador. Y quiero terminar esta parte con dos datos más, o 3, mejor dicho, con 3 datos más. Uno, no he puesto un solo vídeo hoy, pero bueno, vamos a poner un vídeo. Hermoso, tranquilo, apacible, en un campo, unos arbolitos en el vídeo, unos bonitos camiones ahí pastando los camiones en el campo, y el vídeo lo que muestra, ahí lo ves a ver, mira qué bonito, el sol, ahí. ¿Y esto qué es? Pues unos bonitos camiones con unos lanzacohetes Patriot. Pero mira qué apacible, qué tranquilos están, ahí, sin tripulaciones, sin nada. Ahí, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen ahí al lado de Kiev? Unos lanzacohetes Patriot, unos lanzadores Patriot. Porque no les sirven para nada. ¿Y por qué no les sirven para nada? Pues están nuevos, nuevecitos. Porque no tienen Patriot. O sea, ¿para qué quieres un misil, un lanzacohetes Patriot si no tienen misiles que lanzar? Pues nada, ahí están muertos de asco, que si los dejan mucho tiempo, con lo rápido que crece la vegetación en la parte boscosa de Ucrania y tal, pues estos van a empezar a salirle por aquí ramitas y tal, y esto dentro de unos meses ni se lo reconoce. Queda camuflado ahí, tapado. Bueno, porque esto no tiene misiles Patriot. ¿Y por qué no hay misiles Patriot? Volvemos otra vez al principio, porque se los han gastado en la guerra, al principio de Ucrania, pero se los han gastado en la guerra contra Irán. Y no hay. Bien. Después de estas idílicas imágenes de estos lanzacohetes Patriot que
no sirven para nada porque no tienen misiles que lanzar. Bien, nos vamos a un señor que, lo vamos a ver aquí, que en relación con estos problemas de población, este señor que vamos a ver aquí se llama, a ver si lo pronuncio bien, Getmansef, que es el jefe del Comité de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera de la Rada Ucraniana del Parlamento Ucraniano. Este señor que vemos aquí. Y la cosa la pinta fea, lo que dice este señor. Dice, bueno, verán ustedes, dice este señor, la deuda pública de Ucrania ha alcanzado los 211.000 millones de dólares, que para Ucrania es un disparate. Lo que es una catástrofe para un país con una población, fijaros, los norteamericanos decían que 29 millones. Este ya, ¿a qué mandarse qué tonterías? ¿Qué maldad? Con una población de 20 millones, que es lo que venimos diciendo que tiene aproximadamente Ucrania actualmente. No 29, 20 millones. Sigue diciendo este buen hombre, dice, vamos a ver, con esta población, cada residente, o sea, cada ucraniano, ucraniana, niños, mayores, ancianos, adultos, todos, a una fuentovejuna, cada residente debería pagar más de 10.000 dólares, más de 10.000 dólares. Los niños, tal, o sea, que una familia de 4, pues nada, se pone en 40.000 dólares de nada. Para un ucraniano esto es, vamos, impensable. Para poder hacer frente a esta deuda. La situación financiera de Ucrania está al borde del colapso, dice este señor, dice el jefe de Finanzas, Impuestos y Política del Parlamento ucraniano. Y los problemas son inevitables incluso si se reciben todos los fondos prometidos por las instituciones occidentales. Incluso si los europeos les damos todo lo que hemos prometido que les vamos a dar, y los norteamericanos también, y el resto del mundo, los marcianos, etcétera, pues el problema no solo no se acaba, sino que se va a profundizar. Claro, tu base impositiva, como va mermando, de los 52 millones, pues hombre, a los 20 millones que tiene actualmente, pues claro, y si encima te vas endeudando, a cada uno le toca pagar más y esto no tiene buena solución, ¿para qué nos vamos a engañar? Y finalmente terminamos con lo que dice, en la misma línea, un señor, ahora vamos a ver, un señor así con cara un poco así de enfadado, este señor, yo creo que porque es un banquero, los banqueros siempre tienen cara de enfadados. Bueno, pues ¿quién es este señor? Este señor ha dicho dos cosas, al menos. Este señor es Andrei Onistrav, que es un banquero ucraniano. Bien, mejor dicho, un ex banquero y actualmente oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, pues este dice lo siguiente, dice, el próximo año, 2027, los bancos en Ucrania que otorgaron préstamos a empresas destruidas por los ataques rusos, como todo, por ejemplo, todas las empresas de logística civil, que en realidad son también de logística militar, porque allí meten los drones y demás, pero bueno, como los grandes supermercados y cosas por el estilo. Bueno, pues por ejemplo, dice este señor que todos los bancos que en Ucrania otorgaron préstamos a empresas destruidas por los ataques rusos, el próximo año se declararán en quiebra, en bancarrota. Y es un ex banquero que hasta está de oficial en el ejército. Pero es que ha dicho más. Claro, no van a poder pagar. Y los rusos siguen destruyendo, todos los días, machacando este tipo de instalaciones, entre otras. Pero es que ha dicho más este señor. Dice, Rusia podría destruir las centrales térmicas ucranianas tan pronto como en octubre o noviembre. Las que quedan, se entiende, que no son muchas. Admitió este buen hombre y finaliza diciendo, o dando una recomendación a sus compatriotas. Les recomiendo que se preocupen de los generadores y las reservas de combustible con antelación. Bien, como todos sabemos, Rusia se está preparando para una campaña de invierno que va a ser brutal, tremenda, y que debe dejar a Ucrania, si no finiquitada, prácticamente lista para que en el 2027 ya, en el verano de 2027, la cosa se acabe. Si no se acabó antes, ya digo. Pues esto es, grosso modo, aquí lo estamos viendo. Aquí tenemos el mapa y aquí
estamos viendo los avances que se están dando, especialmente, efectivamente, ahí nos señala Santiago cómo han cortado una de las carreteras que lleva la logística hacia Kramatorsk. Como veis, ahí se ve muy bien cómo van envolviendo Kramatorsk y Sloviansk, que son estas ciudades así en azul, aquí la ofensiva va disparada, es decir, aquí prácticamente ya están en los suburbios las fuerzas de que se llama de reconocimiento y sabotaje, ya están en los suburbios y ya están operando por allí. No son todavía tropas de asalto propiamente dichas, pero ya están por ahí tanteando a los ucranianos mientras están al mismo tiempo destruyendo los puentes de Sloviansk, aislando una parte de la ciudad. Ahí lo vemos, la parte más oriental de la ciudad, del resto de Sloviansk, con lo cual ahí se ve muy bien cómo poco a poco se lo van volviendo. Esto, yo creo que para finales de septiembre, principios de octubre, estarán ya prácticamente los arrabales, no habrán todavía entrado en Eslovenia y Kramatorsk, pero estarán en los arrabales, ya se habrá cerrado por la parte, el avance que viene del este, ya estarán en los arrabales, y de Kupiansk, Konstantinivka, estarán ya a las puertas de Druzhkivka intentando asaltar Druzhkivka. Ahí lo tenéis. Ahí esta azul gorda. Bueno, pues ahí estos estarán intentando asaltarlo también en octubre o por ahí. Ya digo, se va a ir cerrando. Ahí estamos viendo como uno de los últimos movimientos, como están avanzando ya para posicionarse en las afueras de Druzhkivka y empezar el asalto, que eso ya iremos contándolo, pero que está muy cerca. Es decir, igual que también en el sur, por no contar más cosas, se está tanteando ya Orejov. ¿Os acordáis? Orejov en el sur, ahí a la gran fortaleza del sur, en Zaporilla. Bueno, pues ahí en Zaporilla, Orejov, ya hay fuerzas rusas que están tanteando en las primeras calles de Orejov, y también se está cortando. Los rusos avanzan fundamentalmente desde oriente, desde el este, pum, 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 hacia Orejov. Ahí lo tenéis, Orejov, ahí abajo. Ahí efectivamente van avanzando desde el este, pero también desde el sur. Y desde el sur es donde han entrado ya algunas unidades y están ya pululando y tanteando a los ucranianos en Orejov. Van cortando la logística, se ha cortado la logística, ahí nos señalaba al norte, de la carretera que une Olesnik, más al norte esta carretera que une Olesnik, y ahí arriba, bueno, pues ahí han llegado los rusos y la están cortando. Esta es una de las... Aquí viene la logística desde el norte, y solo les quedaría esta otra carretera que vemos aquí hacia Trabrisk, es decir, que lleva hasta ahí, que sería el único punto por el que les podrían suministrar por el momento todo tipo de armamento y tal. Esto también lo vamos a ver caer este año, Orejov, ya lo veréis. Y a partir de aquí no hay nada, es decir, no hay ninguna gran, digamos, fortaleza para llegar a Zaporilla ciudad, es decir, a la capital de la región homónima. Pues bien, esto, ya digo, y vamos a ir hablando, ya veréis, cuando hagamos la recapitulación que solemos hacer siempre cada mes un poco de lo que ha pasado en Ucrania durante el mes de agosto, pues veréis que la debacle es notable. Bueno, y en principio, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Hay posibilidad de preguntas, Santiago? Si no, voy contando lo que cuento siempre. Compartir. Que esto es fundamental. Compartir, darle like. Ahora le han cambiado el nombre a los likes, creo, se llaman no sé qué puñetas. Es decir, pero da igual. Es como siempre, lo de los deditos para arriba. Luego, escribir. No, compartir, no, los likes. Lo de escribir, tal, no sé qué. Este calvo, no sé cuántos, tal, lo que sea. Y luego lo de compartir, amigos y enemigos. Fundamentalmente enemigos que se cabrean y ya está. Y ya nos vemos mañana, miércoles con Ezequiel. Más de todo esto. Venga, que me voy. Hasta luego. Chao.